Bueno, llegamos a la quinta parte de esta clase. Eh, Pasamos por el marco teórico con el que fuimos trabajando en todos estos encuentros y vamos a trabajar en el encuentro, en este último encuentro. Pensamos un poco más en profundidad la interseccionalidad con su historia, con sus referentes. Hablamos de violencias por motivos de género, cómo se da, en qué lógicas, qué mitos subyacen y sostienen este tipo de violencia. Hablamos de la violencia específica hacia la comunidad travesti, transgénero y transexual. Y por último, vamos a pensar en cómo se aborda como una de las patas fundamentales para el acompañamiento en la salida de las situaciones de violencia por motivo de género, cómo se aborda desde la territorialidad y desde las consejerías. Cuando pensamos en el territorio, vamos a pensar en que el territorio se construye no solo por una realidad geográfica, sino que esta realidad geográfica conlleva realidades individuales de quienes habitamos esos territorios, junto con la construcción de realidades locales, ¿no? Que van a interseccionar costumbres, creencias, saberes, condiciones de posibilidad. Lo que quienes circulan o viven en ese territorio muchas veces traen de otros territorios, si ese no es su territorio de origen, sino que han migrado, por ejemplo. El modo en que se instauran las instituciones, ¿no? Las instituciones locales, los espacios territoriales, pero también las sedes de instituciones nacionales, internacionales, mundiales, provinciales y demás, ¿no? Que en esa sede específica, en ese territorio específico, se van a dar con una particularidad específica también. El modo en que se utilizan y se interpretan los marcos y las herramientas legales, y el modo en que operan e impactan las realidades globales en ese territorio específico, con todas estas particularidades de las subjetividades, las individualidades, las costumbres, las creencias y demás. Entonces, cuando pensamos en espacios de consejería, ¿sí? En espacios de consejería que se encuentran en diversos territorios, ¿sí? Como les había dicho al principio, mi experiencia tiene que ver con la periferia, o sea, el conurbano, el primer cordón del conurbano bonaerense. Eh, una consejería es un espacio que está constituido, construido y habitado por feminidades, por disidencias, que se van a encontrar situadas en el territorio y que pertenecen a ese territorio. Y es un espacio en el cual las feminidades y disidencias se acercan buscando información, acompañamiento y de alguna manera habitan ese espacio, ya sea de una manera prolongada, de una manera acotada o quedándose para transformarse de acompañadas a acompañadoras, ¿no? La particularidad de las consejerías es que se constituyen colectivamente y desde una ética que tiene que ver con los feminismos, pero también con los movimientos de mujeres, no solamente con los feminismos. Porque cuando pensamos en desarrollos territoriales, con las migraciones de quienes habitan esos territorios y los saberes que traen, muchas veces encontramos saberes que tienen que ver más, por ejemplo, con las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, la comunidad travesti transmigrante. Entonces, todas estas particularidades transversalizan una mirada interseccional, que no podemos desoír. Lo que no tenemos es, o sea, la habitamos esa interseccionalidad, somos parte de esa interseccionalidad. Lo que no podemos es invisibilizarla, dejar de oírla y considerarla para pensar el modo en que las consejerías habitan, abordan, acompañan. Entonces,
pensemos en que las consejerías son una pata fundamental para el acompañamiento en situaciones de violencia de género, ¿sí? Porque veníamos hablando, y en esto quiero ser insistente y es adrede, veníamos hablando en que no podemos desoír las condiciones de posibilidad, no podemos dejar de visibilizar la interseccionalidad que comprende y que construye estas condiciones de posibilidad, esta singularidad de las sujetas que están atravesando esa situación y que están acercándose para pedir acompañamiento. Las consejerías van a construir un nexo posible entre quienes vienen en busca de acompañamiento y las instituciones oficiales, estatales, que deberían acompañar, ¿no? A veces se da esta brecha entre la institución que acompaña y el modo en que esa institución piensa en los sujetos universales que deberían acompañar, como una cuestión de una construcción universal, como un solo modo de ser y un solo modo de atravesar la violencia y un solo modo de construir herramientas, y en realidad lo que nos llega a las consejerías es lo real y lo territorial. Entonces justamente construimos un nexo entre ambos espacios, entre los sujetos que buscan este acompañamiento y las instituciones que deberían acompañar, con un modo posible para poder así construir una manera de apropiarnos de esas instituciones y de esas políticas públicas y de esas leyes que nos pertenecen. Las consejerías también, y por sobre todo, construyen redes comunitarias e interinstitucionales. ¿Sí? A veces hay una disociación entre los distintos entes que cuando pensamos en las problemáticas de género como problemáticas complejas, ¿no? Esto que decíamos cuando pensábamos en la parte 3 de la clase, en pensar que las violencias de género son una de las cosas que les pasa a las mujeres que están atravesando estas violencias, a las disidencias que están atravesando estas violencias, debemos pensar en la complejidad y por ende en el modo de abordaje, que también es un modo de abordaje complejo y que debe tener en cuenta varias variables y no solo escindir como una sola problemática la violencia como lo único a solucionar y el único factor a tener en cuenta. Entonces, la particularidad que tienen las consejerías es que se constituyen desde una multiplicidad de saberes, ¿no? Y de la formación que tienen quienes la componen. Y acá hay una particularidad que me parece muy interesante y que es algo que he aprendido llegando a las consejerías territoriales, aún siendo parte del territorio en el cual se encuentran las consejerías que he habitado. Eh, Hay una lógica en la cual no hay un saber que valga más que otros saberes, ¿no? Entonces acá hay una paridad, hay una horizontalidad entre los saberes académicos, los saberes territoriales, los saberes originarios, los saberes que tienen que ver con las creencias, con las cosmovisiones, hasta con las espiritualidades de quienes habitan esos territorios. Y en esta lógica, al no haber un saber que valga menos o más que otros, se da una relación en la cual se construye un modo de acompañamiento que es mucho más real, mucho más posible y por ende mucho más efectivo. No olvidemos, insisto, que esta es una de las patas para el acompañamiento. ¿Sí? Si no tenemos la pata institucional y el efectivo cumplimiento de las leyes y la herramienta de las políticas públicas, y no tenemos el acompañamiento individual, muchas veces posterior, en esto se va a adentrar Graciela Rey, que sabe mucho de la temática, difícilmente con una sola de estas patas vamos a poder acompañar una salida de la situación de violencia. Entonces, ¿cómo se trabaja desde las consejerías? Bueno, recuerden que cuando hablábamos de cómo se constituye, cómo se construye la violencia por motivos de género, lo que hay es un arrasamiento subjetivo y un corte de redes, ¿no? Hay una soledad absoluta y un desamparo. Entonces, con una de las primeras cosas que trabajamos es con la construcción de redes de cuidado, de redes de paridad,
¿no? La consejería ya es una red en sí misma, trabaja en red con otras instituciones, con otros espacios. Esto es algo muy interesante porque los distintos espacios, las distintas organizaciones de movimientos feministas populares, más allá de encontrarse o no dentro de una organización política, o encontrarse, digamos, solo esa organización, transversalizan y hay una comunicación directa entre las distintas organizaciones que pertenecen al feminismo popular que es transversal, ¿no? Y acá ya hay una red que atraviesa, más allá del partido político, de la organización o de la institución o de la ONG, de la cual se desprende esta consejería, o si es una consejería que está autoconvocada por las feminidades, las disidencias de los barrios, más allá de eso se enredan, ¿sí? Hay una red ahí. Entonces, uno de los trabajos es la construcción y el sostenimiento de una red de cuidados, ¿no? Una red que a la vez reconstruye redes cuando acompañan situaciones de violencia. Va a buscar visibilizar, ¿no? Esto que decíamos de poner en palabras, de explicar los ciclos de la violencia, de empatizar y armar una alianza ahí en donde quienes habitamos las consejerías, de alguna manera u otra, en tanto insertes en un sistema patriarcal y cis heteronormado, hemos sufrido algún tipo de violencias sociales en el mundo público, en el mundo privado. Digo, esto genera una alianza que trasciende aquellas cuestiones que nos pueden de alguna manera diferenciar de quienes en ese momento están viniendo a buscar acompañamiento. Entonces buscamos poner en palabras, visibilizar, acompañar, pero también intercambiar saberes, ¿no? Intercambiar saberes que todos tienen la misma validez y la misma importancia. Y esto va a armar una caja de herramientas para poder acompañar, ¿no? Obviamente sin dejar de lado la confidencialidad. Y esto es algo en lo que hay que trabajar muy fuertemente cuando pensamos en el territorio, en la comunidad, ¿sí? Eh, la, la que en ese momento era la Dirección de Políticas de Género de General San Martín, que ahora es una secretaría, había colocado una sede en uno de los barrios del distrito, porque al encontrarse la sede principal en el centro de San Martín, las personas de las periferias de San Martín, que es un partido bastante extenso, nunca llegaban al centro de San Martín, entonces se da una lógica en la cual las violencias se seguían reproduciendo en las periferias, con también las particularidades que tienen que ver con la vulnerabilidad socioeconómica y demás. Entonces habían puesto en un barrio de las periferias una sede, pero como esta sede se encontraba frente a la plaza central de ese barrio, las mujeres de ese barrio no habitaban ese espacio porque el resto del barrio se enteraba y rápidamente, digamos, operaba ahí una cuestión de vergüenza, ¿no? De estar habitando esa problemática y estar atravesando una situación de violencia de género. Entonces pensemos cómo opera acá y la importancia de la confidencialidad y tener cuidado con el modo en que articulamos con otras instituciones. Lo que se va a trabajar es con una construcción de la autonomía, pero sin dejar de lado la construcción colectiva. Pensemos que la autonomía no es soledad. La autonomía es el desarrollo de herramientas, capacidad de acción, capacidad de decisión personal y singular, sin que les demás hagan juicio de valor de esas decisiones, pero entramándose en una red que contiene, ¿no? También otra particularidad de encontrarnos en territorio tiene que ver con respetar y considerar las idiosincrasias, las cosmovisiones, las creencias y las realidades. Y considerarlas también como parte de estos factores interseccionales, ¿no? Porque esto nos va a dar esta construcción de la brújula, de hacia dónde va el modo en que podemos acompañar y cuáles son las condiciones de posibilidad de esa persona que estamos acompañando.
Obviamente conocer las realidades locales, eh, bueno, insisto, pensar en las condiciones de posibilidad, con esta mirada interseccional, ¿no? Entendiendo que las violencias de género muchas veces, y más cuando hablamos de sectores pobres, sectores de extrema vulnerabilidad social o media vulnerabilidad social, vamos a entender que las condiciones de posibilidad son más acotadas y que las problemáticas muchas veces tienen mayor complejidad. Y acá voy a hacer una distinción importante. Igual se generan en clases medias y en clases altas muchas dificultades en la salida de la situación de violencia porque quizás hay más herramientas simbólicas y económicas para salir de esa situación, pero la violencia de género genera mucha más vergüenza y mucho más secreto y soledad en sectores, sobre todo de clases medias y clases altas, que en sectores populares. ¿No? En sectores populares hay una alianza mucho más comunitaria que genera la búsqueda de ayuda y acompañamiento desde la comunidad, desde la red, mucho más rápido. Bueno, es importante visibilizar el panorama general de la situación y la visibilidad y la multiplicidad de voces, ¿no? Esto de la valoración de todos los saberes en igual sentido y en igual nivel. A ver, tenemos que tener en cuenta que quienes se van a acercar a la consejería generalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica o de falta de herramientas y van a tener algún tipo de dificultad de acceso a los efectores públicos y a la información que se brinda en estos efectores públicos, por distintos motivos, ¿no? Está esta dificultad de acceso. Las problemáticas que se presentan en quienes se acercan comprenden que cierta complejidad requiere este trabajo integral y tener esta multiplicidad de saberes para entender las variables que comprenden a la situación de violencia específica en cada caso en particular. Siempre acompañando de una manera colectiva, pero cuidando el secreto, ¿no? En este lugar y sin hacer juicio de valor o juzgamiento de aquellas decisiones que se toman, ¿no? Tendiendo a las variables, por ejemplo, que es probable que se vuelva con el agresor un par de veces hasta que puedan salir efectivamente de la violencia y entendiendo que puede ser que alguna herramienta que desde nuestro lugar, cuando estamos acompañando, ofrecemos, no pueda ser tomada o no quiera ser tomada y tengamos que buscar otras alternativas. Por ejemplo, eh, muchas veces eh, muchas personas que se acercan a las consejerías no quieren denunciar en ese momento o no quieren denunciar directamente. Y esta es una posibilidad que hay que contemplar y por supuesto hay que respetar y hay que buscar alternativas para acompañar y atajos para acompañar aún sin una denuncia. También muchas veces consideramos que quienes están atravesando la situación de violencia no están preparadas en ese momento para dejar la casa, ¿sí? En donde viven con el agresor, y esto también hay que considerarlo y hay que respetar los tiempos. Por ejemplo, en la hoguera lo que planteamos es eh, hacer estrategias para, sabiendo cómo es el ciclo de la violencia y explicándolo explícita y claramente, que estén preparadas para los estallidos si van a seguir viviendo con el agresor, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Lo que muchas veces armábamos era el bolso de emergencia. Entonces, lo que hacíamos es que de a poco, quienes se acercaban a la consejería, íbamos armando muda de ropa, si tenían hijes, también para les hijes, articulábamos con ciertas dependencias, por ejemplo, del registro de las personas para generar nuevas partidas de nacimiento y nuevos DNI para que los tengan guardados en ese bolso, eh, un papel con teléfonos anotados por si no se podían llevar el celular, un poco de dinero, por lo menos para arrancar, para poder viajar, una tarjeta SUBE cargada,
y ese bolso quedaba queda en el local de la consejería o en la casa de de alguna persona de confianza de quienes estamos acompañando, o de alguna de las personas que acompañan en la consejería. Entonces, si esa persona no está preparada para dejar el hogar, pero necesita por una situación de emergencia, por un estallido violento, escaparse, va a tener algo con qué empezar en algún otro lugar. Algo fundamental también era tener preparado cierto refrigerio en el lugar, en el local donde acompañamos, porque muchas veces las mujeres que venían, se acercan a la consejería, vienen con hambre porque hace días que no comen, porque se han ido, porque hay muchas que hasta han vivido en la calle hasta que lograron llegar a este lugar. Entonces, tener en cuenta esas particularidades, tener en cuenta que debemos acompañar y alojar desde muchas aristas para poder armar un vínculo de red real y de confianza real para que el acompañamiento, para los consejos que nosotras podemos dar desde la consejería, sean efectivos y sean confiables para quien recibe nuestro acompañamiento. Una pequeña viñeta de un caso que tuvimos hace varios años, es un caso de una mujer cis que llega en busca de acompañamiento, nos cuenta una situación en la cual ella estaba sufriendo violencia física y psicológica por parte de su pareja, tiene dos hijas, eh, vivía en un barrio popular de San Martín, entonces digamos, por sus condiciones de posibilidades, por su condición de mujer migrante, no salía del barrio y la única institución que frecuentaba era en ese momento el colegio donde iban sus hijos. Entonces, luego de una golpiza muy fuerte, ella se acerca al colegio y pide ayuda a las directivas del colegio. Las directivas del colegio activan el protocolo, entonces ella, un par de días después, cuando va a buscar a sus hijas al colegio, ve que sus hijas se están yendo en un auto y no le dicen a dónde se los llevan y no le explican por qué, ¿no? Entonces, ella no sabía a dónde dirigirse, después, bueno, empieza a avisar en el barrio, llega a una institución, a otra, y de alguna manera ella lo que le pasaba es que en la institución no la entendían, y ella no entendía lo que le decían en las instituciones porque le hablaban con un lenguaje técnico, de manera muy corrida, muy rápida, entonces ella no podía apropiarse de eso que le estaban explicando. Llega a la consejería, prácticamente no hablaba, cuando con mucha dificultad nos empieza a contar la situación, empezamos a averiguar, sus hijas habían sido trasladados por el servicio local a la casa de la madre del agresor, la abuela paterna de los chicos, con lo cual, digamos, ahí ya tenemos como un accionar que desde las instituciones había sido fragmentado, ¿no? Porque se había accionado un protocolo sin entender la complejidad y la realidad de la situación. Y ella nos había contado que había llegado a algunos espacios institucionales estatales, pero que no entendía, y cuando empieza a hablar un poco más nos dimos cuenta que su lengua materna era el quechua y que apenas hablaba castellano, con lo cual era muy difícil que ella pueda sola hacer todo el circuito, la ruta crítica, para poder salir de la situación de violencia. Entonces, desde la consejería, primero armamos una red en la cual la acompañamos, pudimos averiguar dónde estaban sus hijas, pudimos acompañarla en explicar la situación, redactar una carta, ir a hablar junto a ella para explicar cómo era la situación realmente, y después
de algunos días ella pudo recuperar a sus hijas, que volvieron a vivir en la casa con ella, y pudo generar que el agresor se vaya del hogar, ¿no? Bueno, ya pasaron muchos años de esto, la situación de esta mujer actualmente es totalmente distinta, ella ya hace muchos años que está separada del agresor, que tiene un trabajo en relación de dependencia, que participa activamente de la consejería, acompañando a otras mujeres, y esto es muy interesante porque es muy distinta su realidad a la realidad con la que llegó, ¿no? Entonces, con un acompañamiento efectivo, con un acompañamiento amoroso, pero también adecuado a las condiciones de posibilidad de esta persona, se pudo generar no solo la salida de una situación de violencia, sino ciertos plus que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía, el acompañamiento, ella en acción acompañando a otras mujeres que estaban en situación de violencia, eh, y pudiendo volver a convivir con sus hijas, ¿no? Eh, entonces, ¿en qué nos focalizamos desde las consejerías? Bueno, primero hay un conocimiento específico y real y muy actualizado de las leyes, las políticas públicas, los circuitos jurídicos y los circuitos institucionales. Conocemos muy bien las rutas críticas, generalmente articulamos de manera directa, con contactos directos con las instituciones estatales, conocemos las realidades y las singularidades locales, ¿no? Las particularidades de cada barrio, del distrito, las lógicas que se manejan, eh, quiénes son personas que quizás tienen otro lugar en el barrio y pueden tener más llegada a las instituciones, quiénes acompañan, quiénes son las operadoras de género. Eh, Hay un rol replanteado permanentemente respecto a las instituciones, las políticas públicas, las personas que habitan esas instituciones. Tenemos informantes claves dentro de las instituciones, sabemos con quién hablar, de qué manera, en cada circunstancia. Trabajamos permanentemente con una elucidación crítica y con una deconstrucción de los mitos, y para eso nos formamos permanentemente, y la formación viene desde distintos saberes que tienen que ver con recorrer el territorio, pero también estudiar desde la academia. Eh, Conocemos y compartimos, sociabilizamos información y explicamos explícitamente cómo es el espiral de la violencia y cuáles son sus efectos. Trabajamos desde la empatía, la paridad, las condiciones de posibilidad. Obviamente problematizamos la noción de víctima, eh, entendemos la violencia de género como una problemática que es compleja, que tiene que ver con bases sociales y que es una entre otras problemáticas. Por supuesto, y fundamentalmente trabajamos desde la construcción de redes, internas y hacia la afuera. Entonces, ¿por qué las feminidades y disidencias que están atravesando las violencias de género se acercan a las consejerías, ¿no? Y acá voy a parafrasear lo que plantea Romina Rajoy en el texto que tienen como bibliografía recomendada para esta clase, que tiene que ver con que son espacios donde hay paridad, donde se encuentran con pares, es un espacio de construcción colectiva, se suelen generar de manera dialógica vínculos de confianza, y esto es muy importante porque tiene que ver con la democratización y la horizontalidad de los saberes. También es horizontal la toma de decisiones y no hay juzgamiento ni tutelaje, sino que no hay nadie que esté decidiendo en nombre de, sino que esto se democratiza y se respetan las decisiones de quien está atravesando en ese momento la salida de la situación de violencia. ¿Por qué? Porque sabemos que al inicio nos vamos a encontrar con personas que están atravesando un corte de redes que conlleva aislamiento, soledad,
hay pauperización de la autonomía y de la autovaloración, ¿sí? Y además hay una degradación del deseo de autorrealización. Entonces y esto sí lo podemos pensar desde la subjetividad, ¿no? Cuando hay una degradación y hay una pauperización de estas cuestiones, hay herramientas que están totalmente aniquiladas y hay que reconstruirlas, y para eso es necesaria la red. ¿Por qué? Porque al haber falta de autonomía, estar deconstruida, estar destruida esta autonomía y esta autovaloración, lo que hay es una desconfianza del propio criterio. Entonces, muchas veces las personas que están atravesando violencia de género desconfían de aquello que perciben, ¿no? Y de aquello que padecen. Muchas veces, bueno, llegan con falta de recursos. A veces esta falta de recursos simbólicos, económicos y sociales es real, existe, y a veces es percibida como tal, como falta, justamente por esta degradación y por este arrasamiento subjetivo. Muchas veces quienes llegan a las consejerías ya han atravesado por violencias institucionales y desprotección, y genera esta dificultad en la apropiación de recursos de los cuales veníamos hablando, ¿sí? Hay una imposibilidad de llegar a los recursos que las instituciones habilitan. Entonces, ¿cuáles son nuestros ejes de trabajo? Trabajamos con una escucha atenta, con una escucha contenedora y con una escucha empática, pero que también es respetuosa de aquello que se está diciendo, cuál es el deseo, cuál es la decisión de esa persona, ¿no? Creemos indefectiblemente en el relato, y generamos una contención que no es de tutelaje, ¿sí? No hacemos una maternalización del vínculo, sino que lo que hacemos es una contención que construye red y genera autonomía y piensa en una lógica de cuidados que es dialéctica, que hay un ida y vuelta en esos cuidados, ¿no? Vamos a trabajar con el armado de redes. La llegada a la consejería ya plantea un rearmado de red. Ya hay una red que le está esperando a esa persona. Se impulsa el empoderamiento marcando las fortalezas. Siempre hay fortalezas que se pueden rescatar y desde las cuales van a ser nuestros anclajes para poder desde ahí construir, ¿no? Vamos a buscar la responsabilización sin la culpabilización. Y cuando hablamos de responsabilización es, vos sos capaz de salir de esta situación, no es tu culpa todo esto que pasó, porque pensemos que la culpa opera mucho, ¿sí? Más en subjetividades que responden a lógicas de las feminidades más tradicionales, la culpa opera como parte de la constitución subjetiva. Entonces, aclarar que esto no es culpa, pero que sí puede salir de la situación, que tiene la capacidad y que se puede responsabilizar de su propia vida, y poder hablar esto y poder marcar esto desde la empatía, va a permitir una salida mucho más amorosa y que cada paso que se dé hacia afuera sea mucho más firme. Siempre sabiendo que se puede volver a la situación de violencia por los factores de los cuales ya hablamos que operan, ¿no? Por supuesto, explicamos de manera abierta las etapas del ciclo, de los ciclos de la violencia, del espiral violento, eh, para saber con qué contamos y que quienes están atravesando esta situación entiendan que no son hechos aislados, sino que son un ciclo, que se dieron desde el principio del vínculo. Desde las consejerías, y acá de nuevo voy a citar a Romina Rajoy, insisto de nuevo, les invito a que busquen sus participaciones, que busquen su tesis de grado, que es muy interesante y que trabaja con la misma población desde la cual le traigo mi experiencia, ¿no? Las consejerías van a fomentar una escucha que es colectiva, que es contenedora, que genera acompañamiento, y que va a facilitar subjetividades deseantes, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de los mitos de la feminidad y cuando hablábamos de la pasividad erótica, ¿sí? Hablábamos desde Eros, ¿sí? Desde la pulsión de vida. Cuando hablamos de subjetividades deseantes, hablamos de actividad, de autonomía, de apropiación de las decisiones, ¿no? Tenemos
trabajamos con la promoción de acompañamientos y de cuidados colectivos y de cuidados dialécticos, ¿no? Con la construcción de redes que sean de sociabilidad y también de confianza, y con la transmisión de saberes y desarrollo de una ética del cuidado con estas características. Escuchamos las necesidades específicas para pensar en el acompañamiento, visibilizamos las problemáticas específicas de ciertos colectivos. Hoy les traje a la comunidad travesti trans, pero también pensamos en etnias, pensamos en clase, pensamos en cuestiones de cosmovisión, espiritualidad, y esas variables las consideramos para acompañar. Y consideramos las realidades y las condiciones de posibilidades, ¿sí? Por último, les vuelvo a traer otra cita de este texto que me parece fundamental, que en este espacio de escucha atenta y amorosa se arma el cuidado de lesotres, ¿no? Se atienden las necesidades en contingencia, con lo cual las decisiones que se van tomando en ese mismo espacio también son producto de un armado colectivo que las hace posibles. Cada herramienta que desarrollamos en las consejerías son herramientas que quedan y herramientas que se van preformateando, ¿sí? Que se van volviendo a configurar según las realidades, según cómo se van transformando las realidades de ese territorio. Bien, bueno, hasta acá mi presentación. Espero haber sido clara, espero haberles traído algo de la novedad en esta breve y humilde exposición. Asimismo, al principio de cada presentación tienen mi correo electrónico, me pueden escribir las veces que sea necesario para dudas, intercambios, cuestiones que les parezca que pueden ser de otra manera, siempre es enriquecedor el intercambio. Les invito a ver y escuchar de manera atenta las clases de Alumni Esperanza y Graciela Reid para poder completar las tres patas del acompañamiento, poder hacer una lectura respecto a los textos sugeridos, en especial el de Rajoy, López y Vázquez Lava, porque es un texto específico sobre consejerías y trabajo territorial. Me despido, espero haberles aportado algún conocimiento y algo enriquecedor para este tipo de acompañamientos, y nos estamos viendo. Muchas gracias.